Muy buenos días a todos nuestros televidentes de este nuevo programa de las encrucijadas jurídicas. Mi nombre es Juanita Vélez Restrepo, su relatora del día, y hoy los estaré acompañando en este espacio de mundo jurídico dedicado al debate sobre casos polémicos. En el día de hoy nos acompañan dos grandes profesionales, los cuales conforman nuestra mesa de expertos y nos van a ayudar a esclarecer todo el dilema alrededor del caso del día, el cual se titula Blanco Porcelana. Acompáñenos por favor y no se pierda de este nuevo programa. Bien, y proseguimos con el desarrollo de nuestro caso del día, ahora desde la sede informativa de Mundo Jurídico. Es importante que todos los televidentes entiendan cuáles son estos hechos fácticos que rodean el caso, de forma tal que respetuosamente les voy a pedir que nos ubiquemos en el año 2012, cuando la protagonista de esta historia, Margarita Ariza, se encontró envuelta en una encrucijada jurídica. Esto tras la realización de su famosísima obra Blanco Porcelana. Blanco Porcelana estuvo publicada en varias plataformas sociales de fácil acceso al público por un largo tiempo, hasta que algunos familiares de Margarita decidieron interponer una demanda exigiendo que se les restablecieran sus derechos a la intimidad, a la honra y al buen nombre. Esto después de sentirse amenazados tras la promulgación de la obra, ya que sentían que varias costumbres familiares e información personal de la familia se veían expuestas, de forma tal que en un primer fallo judicial Blanco Porcelana fue censurado gráfica y textualmente pues por decisiones de la Corte. 3 años más tarde, en el año 2015, fue cuando a través de una sentencia de tutela, la T015 del 2015, se le otorgó a Blanco Porcelana y se le garantizó, por supuesto, el derecho a la libre expresión, siendo esta reintegrada a las plataformas donde antes se distribuía y donde estaba antes accesible al público, y bueno, terminando con este enredo jurídico. Ahora me gustaría saber cuál es la opinión de nuestros profesionales acerca del caso que acabo de mencionar, y bueno, pues de forma tal que es hora de presentarlos, vamos a saludarlos con ustedes, el doctor Andrés Gómez, comunicador social de la Universidad de La Sabana y editor del módulo jurídico del periódico Infórmese Ya. Y por supuesto también nos encontramos con el doctor Óscar Pinilla, abogado de la Universidad de La Sabana y consultor jurídico de Vélez y Vélez Asociados. Bien, iniciaré preguntándole a nuestros profesionales si consideran que hay pugna entre los dos derechos que ya he mencionado. Recordemos que son el derecho al buen nombre, honra y buen nombre, el derecho a la intimidad también, y por el otro lado tenemos el derecho a la libre expresión. Repito, ¿hay pugna entre estos dos derechos? ¿Hay conflicto entre estos dos derechos? Bueno, es hora de que nos respondan nuestros profesionales, así que en este momento le otorgaré la palabra al doctor Pinilla. Adelante, doctor Pinilla. Muy buenos días para todos. En verdad agradezco mucho la invitación a este espacio. Personalmente considero que en este caso concreto existe un choque entre los derechos fundamentales como lo son la libertad de expresión y el derecho a la intimidad personal, puesto que el artista al publicar información de su familia podría estar vulnerando el derecho a la intimidad de su familia como institución y de cada uno de los miembros que ésta lo conforma. Bien, terminada esta primera intervención de nuestro primer panelista, el doctor Óscar Pinilla, ahora doy la palabra a nuestro doctor Diego Andrés Gómez Osorio. Muy buenos días, Juanita. Considero que sí existe un choque entre derechos, sin embargo, considero que en este caso en concreto debe primar el derecho a la libertad de expresión, el cual está consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de Colombia, el cual estipula que toda persona tiene la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opinión, y a la vez se encuentra en potestad de difundir los medios de comunicación masivos mediante los cuales expresará sus ideas y pensamientos. Ahora me gustaría preguntarles a nuestros dos panelistas de nuevo qué consideran que debería primar en caso de que sí haya este conflicto, o si puede llegar a haber una armonía como le establecen los derechos in concert entre los mismos ya mencionados. Para esta pregunta me gustaría iniciar con el doctor Gómez. Considerando lo anterior, en el caso en concreto de Blanco Porcelana, la libertad de expresión funde los parámetros de desarrollo del caso sobre el derecho a la intimidad, ya que en primera medida la obra no ataca directamente a un personaje en sí, en vista de que no entra en materia de violación personalísima de un derecho fundamental del mismo. En segunda instancia, la autora narra expresamente los acontecimientos de la vida personal de ella,
Por tanto, es completamente normal que en ella se relate acerca de su familia sin arremeter en contra de buen nombre o intimidad. En tercera instancia, haciendo énfasis en el contenido de carácter racial que se encuentra expreso en la misma obra, no se ve afectado ningún derecho en cuanto que estos temas raciales son de cotidianidad en muchas familias colombianas, que si bien son de interés público y al ser tan polémicos, la autora usa como referencia los acontecimientos de su vida para ilustrar la realidad de muchas familias colombianas sin involucrar o incurrir en un juicio de valor a alguno de los personajes mencionados en la misma cartilla. Muchas gracias por su intervención, doctor Gómez. Ahora vamos a ver qué replica el doctor Pinilla en relación a lo dicho por nuestro anterior panelista. Misma pregunta, doctor. Considero que ante este choque de derechos es importante reconocer el carácter fundamental y al mismo tiempo de mayor jerarquía del derecho a la intimidad personal sobre el derecho a la libertad de expresión. Este derecho a la intimidad personal está reconocido dentro del ordenamiento jurídico colombiano en el artículo 15 de la Constitución Política. Sin embargo, también está reconocido vía bloque de constitucionalidad en sentido estricto en la Declaración Universal de Derechos Humanos en el artículo 12 y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el artículo 17.1. Por su parte, la sentencia C-881 de 2014 define la intimidad personal como una esfera de la persona en la cual no se permite, no está habilitada la intervención arbitraria por parte del Estado, de la sociedad o de particulares. Adicionalmente, esta sentencia reconoce dos dimensiones de este derecho. La primera impide la divulgación de datos. Esta divulgación se refiere a una divulgación ilegítima de datos personales, de información familiar, etc. Y la segunda dimensión habilita a las personas a que tomen todas las decisiones que conciernen a su derecho o al desarrollo de su derecho de la intimidad personal. Por lo cual, una divulgación de información de los miembros de la familia de Margarita Ariza podría constituirse en una vulneración al derecho, puesto que se estaría afectando la intimidad personal tanto de la familia como institución, como de cada uno de los miembros que ésta conforma. Ahora bien, la Corte Constitucional en la sentencia T-405A del 2018 reconoce que un elemento fundamental de la intimidad personal en cuanto a la divulgación de datos es el consentimiento. Es decir, que no se puede divulgar ningún tipo de información con respecto a otra persona sin tener su previo consentimiento. Por eso, si nos remitimos nuevamente a la sentencia 881 del 2014, reconoce también el grado familiar de la intimidad personal, el cual protege algunos aspectos como lo son las costumbres, las creencias y las relaciones intrafamiliares. Por lo cual es importante resaltar que tanto la familia como institución tiene derecho a su intimidad personal en los aspectos que mencioné anteriormente, creencias, costumbres y pues las relaciones. Y por otra parte, cada uno de los miembros de esta familia tiene derecho a su intimidad personal en su ámbito precisamente de sujeto individual. Por esto, si Margarita Ariza no contaba con el consentimiento de su familia y de los miembros que pues hacen parte de ella, estaría incurriendo en una vulneración al derecho a la intimidad personal, puesto que, como mencioné anteriormente, la sentencia T-405A del 2018 reconoce este consentimiento como un elemento fundamental para poder difundir información de terceros. Muy bien, y para finalizar esta mesa de expertos, me gustaría preguntarle a nuestros dos panelistas cómo resolver aquel conflicto o pugna entre estos derechos que hemos venido mencionando durante todo el programa. Finalmente, la Constitución Política en su artículo 15 reconoce dos excepciones en las cuales una intromisión a la intimidad personal no se podría catalogar como una vulneración a tal derecho. Estas dos excepciones ocurren cuando existe una orden judicial o una disposición legal que autorice dicha intromisión. Por lo cual, a pesar de que la señora Margarita Ariza está ejerciendo su derecho a la libertad de expresión, puede hacerlo sin vulnerar el derecho a la intimidad familiar,
de su familia y de todos sus miembros, siempre y cuando tenga la autorización y el consentimiento de ellos, pues es importante recordar que ellos no son personajes públicos, por lo cual no tienen consentimiento tácito. Es decir, que se tiene que contar 100% con un consentimiento por parte de ellos. Adicionalmente, como una opinión personal, considero que por una cuestión más moral, ella debió haber preguntado a cada uno de los miembros de su familia qué opinaba con respecto al proyecto, si autorizaban o no el uso de su información, puesto que esta exposición, a pesar de que tiene un muy buen propósito, contiene algunos datos personales que pueden de cierta manera poder llegar a hacer sentir incómodos o en peligro a los miembros de su familia. Por lo cual considero que para poder resolver esta pugna entre derechos es importante reconocer el carácter fundamental de ambos. Sin embargo, es importante también reconocer que el derecho a la intimidad personal tiene cierta supremacía en este caso, pues recordemos que el derecho a la libertad de expresión es un derecho con carácter bilateral, es decir, que así como se tiene el derecho a expresar sus ideas y pensamiento, se adquieren ciertas obligaciones, y dentro de esas obligaciones está el consentimiento si vamos a hablar de alguna persona o de algún tercero. Por otra parte, en dado caso que se publicara el proyecto, la única alternativa que tendrían las partes afectadas para poder proteger este derecho sería el recurso de verificación. Este pues consiste en verificar que la información coincida con la realidad, que se haya obtenido de manera legítima y pues todas estas garantías que se le deben dar a la persona cuando se va a difundir alguna información de ella. Puesto que aquí en Colombia el mismo artículo que reconoce la libertad de expresión menciona que está prohibida, completamente prohibida la censura previa, es decir, que no se van a limitar ningunos contenidos, sino que lo que se puede hacer es que si alguna parte se siente afectada por estos contenidos publicados, lo que va a poder hacer es precisamente acudir al recurso de verificación. Para dar la solución al conflicto de derechos, es importante recalcar que tanto el derecho a la libertad de expresión como el derecho a la intimidad y el buen nombre son de carácter fundamental y ninguno puede tener un carácter preponderante sobre el otro, puesto que ambos deben ser garantizados y protegidos en igual medida, así como determina la Carta Política de nuestro ordenamiento jurídico. Sin embargo, en el caso concreto a analizar, el derecho a la libertad de expresión se le da una especial primacía, lo cual no quiere decir que deba violar directamente el derecho a la intimidad y el buen nombre, ya que en los acontecimientos planteados en la cartilla blanca como porcelana, no se está tratando con hechos acusatorios y a la vez falsos que calumnien de manera directa la honra de alguna persona que tenga participación en los relatos del autor. Simplemente se le autoriza a Margarita a narrar su historia de vida de manera de ilustración de un tema polémico como lo es el racismo. Para resolver la problemática de conflicto entre ambos derechos, en mi opinión personal, sí es pertinente llegar a hacer un test de proporcionalidad el cual dé cuenta en qué medida un derecho arremete sobre el otro, ya que de esta manera podemos constatar con expresa claridad si el derecho a la libertad de expresión se está preponderando o no sobre el derecho a la intimidad y el buen nombre. Muy bien, y finalizamos este espacio de debate con la última intervención del doctor Gómez. Queremos, de parte de todo el equipo de Encrucijadas Jurídicas, agradecerles a los dos profesionales que hoy nos acompañaron por sus intervenciones, tanto al doctor Óscar Pinilla como al doctor Diego Andrés Gómez Osorio. Muchas gracias, doctores, por haber participado en Encrucijadas Jurídicas. Le han aportado una visión a este debate muy importante, un análisis a este caso, y nos han ayudado a que los televidentes pues hayan logrado el entendimiento jurídico de este caso. Para cerrar el programa, los invitamos a todos a que nos sigan en nuestras redes sociales y, por supuesto, agradecemos a nuestros televidentes por habernos acompañado en este momento. Los esperamos en un próximo programa.